Podcast Vuelo de Águila, a la conquista del cielo. Salve María y bienvenidos a un nuevo programa de Vuelo de Águilas, el podcast que nos hará elevarnos hasta el cielo. Y como os prometimos, hemos hecho la segunda parte sobre el Sagrado Corazón de Jesús. De nuevo tenemos aquí a don Carlos. Salve María, don Carlos, y bienvenido. Estamos aquí como la suma teológica, haciendo la segunda parte de la primera parte. La segunda parte de la primera parte, exactamente. Y bueno, el tema ya es el Sagrado Corazón de Jesús. Nos quedamos, en fin, más allá del Everest, de altura, pero todavía nos queda. Sí, nos queda se puede subir más. Se puede subir más porque realmente es un tema apasionante, impresionante y yo creo que fundamental. Pero si le parece, rezamos antes de empezar. Vamos a pedir al Inmaculado Corazón de María que nos ilumine y que ilumine a todos los que nos escuchan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues continuamos, don Carlos. Hemos hecho ya un amplio desarrollo de todo lo que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero nos quedamos, por así decir, en la parte final. La parte final que yo creo que es un resumen de todo y a la vez una explosión más del amor de Jesucristo a través del Sagrado Corazón de Jesús, del amor de Dios. Y nos vamos a quedar ahora con tres personajes que yo creo que son fundamentales. Uno español, por fin llegamos a la península, el beato Bernardo de Hoyos, sí, vallisoletano, una monja también visitandina, Sor Madalena de, si me corrige usted el francés, Remusat. Remusat, ¿verdad que sí? Y después otra española, pero que estuvo en Francia, Sor Josefa Menéndez. Entonces, estábamos viendo las persecuciones que hubo con Luis XVI, Santa Margarita, María Alacoque, ¿no? Y en esa época en que el mundo sigue resfriándose, el resfriado va a más, o sea, el enfriamiento de la fe, de la devoción, del que la sociedad se separa más de ese corazón ardentísimo de Jesús, y en el amor de Dios se va apartando, que San Juan, por así decir, va a decirle a un español, oye, venga, ponte tú a trabajar también. Y es el beato Bernardo de Hoyos. Beato Bernardo de Hoyos. Vallisoletano. Sacerdote jesuita, muerto muy joven. Jovencísimo. Yo creo que celebró una o dos misas, si no me equivoco, poquísimo. Si los jesuitas, no in toto, al menos in parte, sí llevaron adelante la función, la misión de esparcir por todo el mundo la devoción al corazón de Jesús. Que después la hicieron suya innumerables congregaciones. San Juan Bosco le construyó la iglesia del corazón de Jesús a la diócesis de Roma. Casi, ¿no? Sacro Cuore Termini. Y así va. Pero bueno, que de una manera particular los jesuitas apoyaron, difundieron algunos buenos jesuitas, perseguidos por otros no tan buenos quizá. Pero bueno, sí, la verdad que el beato Bernardo de Hoyos, siglo XVII, es un personaje interesante, quien va al Santuario de la Gran Promesa en Valladolid, que es un lugar que realmente vale mucho merece la pena ir allí, sí, muchísimo, ser visitado. Muchísimo. Uno respira esa devoción que tiene unas características muy especiales, y es que no llega a tener la fuerza difusiva que tuvo el mensaje de Pagal-Lemonial, porque el mensaje del padre Bernardo de Hoyos, no sé, de esas cosas no se conoce tanto, no se difundió medio tanto. Misterioso todo medio eso, misterioso, ¿verdad a pesar sí? de que es importantísimo, esencial, sobre todo para España, que en aquella época España era gigantesca. Ojo, cuando hablamos de España estamos hablando de Hispanoamérica. España era toda España y toda la América española, o sea, sí, medio mundo. Desde más aún, porque México, claro, no era más solo allá México, de era México, más allá de México, hasta Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Pero claro, al mismo tiempo ya en España también, aunque con un poco de atraso, como siempre, para bien, bueno, bendito sea Dios, se metían las ideas enciclopedistas, racionalistas de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, d'Alembert y Diderot y otros tantos. Y digamos, en el fondo se podría calificar como la persecución de los apóstatas, porque todos tenían una relación con la Iglesia no pequeña, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro que sí, todos ellos. Tremendo, ¿no? Que sea gente... O formados en colegios jesuitas o seminaristas. Oratorianos, etcétera, tenían cultura, etcétera. Tenían Conocimiento desarrollado de su la fe. inteligencia, su método, tal, eso lo debían a los jesuitas, sí. O a la formación de la Iglesia Católica en ese tiempo. Y digamos que el beato Bernardo de Hoyos, aquí tenemos un libro que difunden en la Basílica de la Gran Promesa en Valladolid, se llama Junto al Corazón de Cristo. Ahí está también el Tesoro Escondido, que es el libro del confesor del padre Bernardo de Hoyos, que
anotó todo lo que el padre Bernardo de Hoyos le dijo y se consideran como que las obras Sí, completas la memoria de todo él, ¿no? del beato Bernardo de Hoyos, que obviamente la guerra civil, pues en episodios tristes, ese convento fue Desecho, saqueado, profanado, etc. Entonces, aquí nos dice lo siguiente. Él empezó a leerse la vida de Santa Margarita María Alacoque. Entonces dice, yo que no había oído jamás tal cosa, Imagínese. empecé a leer el origen del culto del corazón de nuestro amor, Jesús. Y Madre sentí mía. en mi espíritu un extraordinario movimiento fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso. ¿Ves? Son características propias Muy del propio. corazón Ahí de está. Jesús. Fuerte, suave. Con el cual me fui luego al punto delante del Señor sacramentado a ofrecerme a su corazón para cooperar cuanto pudiese a lo menos con oraciones a la extensión de su culto. O sea, él tomó esa determinación, lo conoce, lo ve y dice, ya se entrega. Impresionante, ¿no? Entonces, el leitmotiv de su vida es, yo tengo que rezar, A partir sufrir, de ahora mi vida es esa. para eso. No pude echar de mí este pensamiento hasta que, adorando la mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada, Él, Jesús, en la hostia, porque también es verdad que la devoción al corazón de Jesús y la Eucaristía Es tan íntima, eso le iba a decir don Carlos. súper relacionadas, Una sin otra. inseparables. Y sobre todo en el Beato Bernardo de Hoyos eso queda muy marcado. Me dijo clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón sacrosanto para comunicar a muchos sus dones. O sea, quería servirse de él como instrumento. Y él, claro, jovencillo. Exactamente. Claro, un Y crío. luego recibió una soberana luz que, declarándome algo de la excelencia de este santísimo sacramento de amor, me ilustró el entendimiento para conocer algo que aquel infinito incendio que ardía en el corazón santísimo de nuestro Salvador, para con su eterno Padre y para con los hombres, al tiempo que levantando los ojos al cielo como para que respirase aquel volcán divino, pronunció las palabras de la consagración e instituyó este santísimo sacramento. O sea, él ve la relación del corazón de Jesús, de la efusión del corazón de Jesús con la institución del sacramento de la Eucaristía. Realmente la Eucaristía es el extremo del amor de Jesús. Bueno, y eso que usted contaba en el podcast anterior, todos esos milagros eucarísticos, Exactamente. o sea, todos son músculo de parte miocardio. y músculo del corazón. O sea, Y es aquí que él dice eso, ¿no? Que el corazón de Jesús, más injuria, más ingratitud, más, parece que son combustible para que él arda más y con mayor fuego aún sea capaz de convertir a los peores pecadores. o sea, a mayor pecado de la gente, digamos Más así, intensidad del corazón de más Jesús. empeño. O sea que bajo cierto aspecto, en esta época tan pecadora, tan distante de Dios, el corazón de Jesús se va a tener que manifestar con un fuego, una luz, como nunca antes. Y en ese sentido, podremos decir con San Agustín, que canta en el preconio pascual, oh feliz culpa, Que nos mereció. porque nos mereció una tal manifestación, una tal acción del Sagrado Corazón de Jesús. Impresionante, impresionante. Entonces dice, el corazón de Jesús no solo se intensificaba más a la vista el fuego, ¿no? de todo lo que le hacía sufrir, sino como que cebándose en las mismas ingratitudes de los hombres, las embestía y convertía en nuevos ardores de aquel fuego que se abrasaba, al modo de un volcán abrasador, en la misma agua que debía apagarla se convierte en alimento de sus llamas y de sus mismos ardores. Qué bárbaro. Entonces, es impresionante ver esta tenacidad y esta insistencia, Casi que obstinación. y esta obstinación del corazón de Jesús en amarnos. Es una cosa realmente que realmente es conmueve, algo que emociona. Oh. Le dice a su confesor, amado Padre, su confesor, en aquel corazón santísimo una como que batalla en que combatían de parte a parte el dolor y vivísimo sentimiento que como generoso tenía aquel sagrado corazón, previendo tanta ingratitud, y el amor que venciendo, y si se puede decir así, como atropellando por tantos justos motivos de indignación, se resolvía a afrentar con su fineza nuestra maldad. Y al dirimirse este combate entre el dolor y el amor, fue el levantar los ojos al cielo de Jesús. Qué impresionante, ¿no? A que acompañó un dulcísimo suspiro, una respiración ardiente, un divino esfuerzo en el que el amor se mostraba vencedor. Como diciendo, está bien, los voy a amar, van a ser ingratos,
pero yo apelo al Padre y yo tengo que vencer esta Eso batalla. como se dice en el Canon 1, ¿no? Y elevando los ojos Exactamente. al cielo, hacia Hacia ti. ti, Dios Padre tuyo, yo O sea, como que todopoderoso. tiene en mente todo Exactamente. eso, ¿no? Cuando se reza eso, el sacerdote debe Eleva ser los algo ojos impresionante, y suspira. ¿no? Tuvo una especie de flash de gracia mística con esa elevación de los ojos de Jesús, ese suspiro en la última cena antes de quedarse en el sacramento del amor. Qué bárbaro, ¿no? Impresionante. O sea, esa vinculación íntima entre la Eucaristía, la Santa Misa, la devoción al corazón de Jesús, el amor, el deseo de consumir los pecados, de arrasar con todo. Y es un sacerdote como que Sí, el que claro. es, a través del cual es el instrumento, a través del cual el corazón de Jesús explicita la relación entre la devoción al corazón de Jesús y la devoción a la Eucaristía, lo que podemos llamar la devoción al corazón eucarístico de Jesús. Que Jesús no está en la Eucaristía tan pasivo y tan pálido como parece la hostia. Claro. Es lo contrario. Está totalmente Es un vivo y volcán de verdadero. amor que crece en llamaradas de fuego, a más dureza muestran los hombres. Y un corazón que palpita de amor por nosotros, un corazón que se está ofreciendo al Padre en el sagrario por nosotros a todo momento. Es un corazón, por tanto, que busca amar y ser amado. De ahí la espiritualidad de San Manuel González, de los sagrarios abandonados, y del hecho de que Jesús se quedase en aquella aldea de Huelva, perdida, o de Sevilla, no me acuerdo, entre telarañas, como diciéndole, yo estoy aquí cercado por telarañas, pero no cejo, yo estoy aquí hasta el final, y hasta que hasta el final, ellos hasta no el conozcan final. mi amor, permanezco, ¿no? Madre mía, impresionante. Y ahí el beato degusta, por así decir, la riqueza de ese corazón, ¿no? Para que lo pudieran gustar los otros. Y ahí le dice una promesa que es fabulosa, don Carlos: reinaré en España y con más veneración que en otros países. Es impresionante esto. Una predilección del Eso, corazón de Jesús realmente. por España que, ojo, como usted ha recordado, es la gran España, o si queremos hoy en día, el gran mundo hispano. Sí, sí, exactamente. Que ya incluso coloniza buena parte de los Estados Unidos. Hay Bueno, 60 y pico exactamente. millones de hispanos en Estados Unidos y en tantos otros lugares, ¿no? Pero aparte de eso, que uno podría decir, ah, claro, como el podcast lo hacen en España, todos españoles, ay, pero aparte de que es impresionante, sobre todo eso, ¿no? Que lo que él dice, ¿no? Que se le daba a gustar la riqueza de ese corazón, no solo para mí, sino para que la gustasen otros. O sea, ese amor que se difunde de Dios en el alma de él, ¡puf!, para darse a los Todo el demás. amor de Dios es muy generoso, es todo lo contrario del amor romántico, Humano, sentimental, exactamente. exclusivista. Yo para ella, ella para mí y nadie más. No, no, no. El amor divino es sumamente difusivo. Entonces el Padre Bernardo recibe el amor del corazón de Jesús y tiene un deseo enorme de incendiar ese amor por todo el mundo. La cosa es que sí que hay una promesa que, bueno, nosotros la vemos de alguna manera realizada en el Cerro de los Ángeles, donde dice: reinaré en España con más veneración que en muchas otras partes. Y por eso quería, el Beato Bernardo de Hoyos pedía que en España se instituyera la fiesta del corazón de Jesús. Qué impresionante, ¿no? Y esto viene a realizarse de alguna manera con la consagración que el cardenal Segura promovió al corazón de Jesús en los años 19-20 del siglo XX, En el 17, que realizó el rey Alfonso 1917. XIII, de la cual se han cumplido 100 años recientemente y de la cual queda memorable memoria en el Cerro de los Ángeles, que es un cerro, un monumento mártir. Sí, sí, porque Porque fue los monumentos profanado, no pueden- fue perseguido, como todo lo que hemos visto del Sagrado Corazón. Ha sido Exactamente, la perseguido de una persecución y manera el odio del brutal. demonio nos muestra la importancia de la devoción. Porque yo creo que es una como devoción que, vamos, si el demonio con su garra fea pusiese un subrayado debajo. Es decir, el hecho de que hayan fusilado el corazón de Jesús, que ninguna bala le dio al corazón, que lo hayan dinamitado, que el corazón no se haya roto, que está intacto en el Carmelo, que la Santa Maravilla fundó allí, que después haya reconstruido el monumento como manifestación de la fe de los españoles y del amor y el cariño de los españoles al corazón de Jesús, viene a confirmar una de las promesas que le hizo el corazón de Jesús al padre Bernardo de Hoyos, diciéndole: en España reinaré siempre a pesar de las persecuciones, porque habrá monumentos míos al corazón de que Jesús. demuestren la devoción a mí. Y es impresionante la cantidad de pueblos y ciudades que tienen su monumento. Se me viene a la memoria así: Palencia, Sevilla, San Murcia, Juan de Alfarache. Sevilla, Getafe, en fin, y tantos y tantísimos que nuestros queridos lectores y oyentes dirán, ah, pues en mi pueblo. Es una cosa impresionante la cantidad en Oviedo también, o sea, cantidad de Así sitios. que aconsejable a nuestros amigos que pacientemente nos escuchan, que se busquen los escritos, parece que en el site de la Basílica, Sí, de la en Gran la página Promesa web de la Valladolid, Basílica tienen ahí están todos los un escritos, repertorio un repertorio escrito impresionante. muy bonito del corazón de Jesús, revelaciones al padre Bernardo de Hoyos, Beato Bernardo de Hoyos, que ha sido beatificado no hace tanto tiempo. No, hace, si no me equivoco, 12 o 13 años, Exactamente. no mucho. Por tanto, y que si pueden, que visiten, que visiten la el Basílica, santuario, al sí, santuario de la Gran Promesa, Sí, porque sí, sí. realmente
Es lo que usted dice, se siente ahí una bendición, una unción bueno, pues eso. Una presencia. La muy presencia fuerte. del corazón de Jesús, impresionante. Beato Bernardo de Hoyos. Vamos a dar un salto a la frontera. Volvemos a Francia, don Carlos. Y resulta que allá en el 1720, siglo XVIII, hay una gran peste. Una peste brutal. A través de un barco holandés, en el Gran San Antonio, arriba allí, y hay una peste. ¿Y qué sucede ahí? Porque ahí tenemos dos personajes muy importantes. Sor Magdalena de Remusat, y el obispo que se llamaba Henri de Monseñor. Belzins. ¿Qué pasó? Porque de Bueno, ahí va a primero- partir después el detente famoso. Marsella, pues la ciudad portuaria del sur de Francia, 1720, pleno reino inicio del reino de Luis XV, era de las luces, todo lo que es noble y aristócrata o burgués un poco más sí, adinerado, está plenamente intoxicado de esas ideas. Y bueno, ¿qué pasa? Encontramos dos personajes en esa época, Madalena Remusat, que después en religión visitandina También visitandina. se va a llamar Anne-Madeleine, o sea, Ana Madalena de la Remusat, que es una niña que a los 9 años oye una voz masculina que le dice, niña, dame tu corazón. Y que después, Madre mía. un año después, con 10 años, roba en su colegio no era ni colegio, en fin, a su institutriz, le roba unos instrumentos de costura, se niega a reconocerlo, hasta que oye una voz interior que le dice, a ver si conseguimos traducir bien, Qué bárbaro. aquel que quiera traicionarme no tiene otra cosa que hacer sino usar la mentira. La misma voz que le dijo, niña, dame tu corazón, Le dice eso le mismo. dice eso. Madre. Asustada a la idea de su traición, Madalena cae a los pies delante al altar y se desmaya. Porque delante de él ha pasado un Cristo muy dulce que cae bajo la cruz diciéndole, eres tú la que me has dejado en este estado. Imagínense, Por haberle robado. por haber robado el Y no material de costura y reconocer. no reconocer que lo había hecho. Entonces ella se desmaya y así empieza Como para no desmayarse. Anne-Madeleine Remusat, que va a morir cuando la entierran, la tienen que vestir las monjas, se encuentran como un sello en pequeño bajo relieve, un corazón de Jesús aquí En el y brazo, un corazón sí. en el pecho, Qué impresionante. en la carne. En la propia un pequeño carne, bajo así relieve como- de carne en forma de corazón de Jesús, tal cual ella lo había visto. Qué Entonces, bárbaro. esta es una, por tanto, visita andina que el día que muere Santa Margarita María Alacoque en Paray-le-Monial, que estamos hablando a muchos kilómetros de distancia, el mismo día, No se conocerían, me imagino. O probablemente quizás sí. quizá ya a esa altura ella tuviera alguna noción entre los conventos, se pasarían algunos escritos, sí, pero lo que era raro es que ella supiese el día que ella había muerto, porque eso sí que le llegó 15 días o 20 días después la noticia. Claro. Entonces, el mismo día que ella muere, Santa Margarita María se le aparece el corazón de Jesús y dice, mi sierva Margarita María se ha venido conmigo, te he escogido a ti, Eso le porque dice tú- el corazón de Jesús. ¿Eh? a partir de ahora lleves adelante la devoción a mi sacratísimo corazón. ¿vale? Madre mía. Entonces, esta es Madeleine Remusat. El obispo Henri de Belzins es un obispo proveniente de la aristocracia, muy católico, contrario a todas las ideas galicanas, jansenistas y tal, pero que se encuentra en la diócesis Que era protestante y se convirtió, si no me equivoco, Exactamente. y él conocía bien lo que era la lucha contra el Exactamente, protestantismo. porque o la sea conversión fue muy sincera, Claro. fue un católico De de verdad. verdad. Como Dios manda. Entonces el resultado que a él le toca, pues ni más ni menos que una diócesis plagada de filojansenistas. Y de ¿vale? Un una clero, por tanto, mundanidad tremenda también, me tibio, imagino, ¿no? mundano, tibio, rica, corrupta y cosas. Entonces, un buen día le llega a Monsieur Henri de Belzins la notificación de dos monjitas, una carmelita descalza y la otra la Visitandina. Remusat, la visitandina, que le dicen que Jesús se les ha manifestado en el Santísimo Sacramento y les ha dicho que o Marsella se convierte o va a venir un castigo. Así le dicen. Así. Y dos monjitas diferentes, por dos vías diferentes. Y que para que se cerciore que eso es verdad, que le pregunte a las personas que fueron a la adoración en la iglesia de los carmelitas, porque allí hubo un fenómeno. Wow. La cosa es que son dos monjas de clausura que no se han podido comunicar, no había teléfono, no había WhatsApp, no había nada. Qué bárbaro, Ni paloma qué mensajera, felicidad de mundo. que mandan dos mensajes exactamente iguales, hablando de la misma señal. La misma señal. Entonces, Monsieur Henri de Belzins Se lo toma en serio, claro. llama al párroco y dice que investigue, y muchas personas dicen que adorando a Jesús en la Eucaristía habían visto el rostro de Jesús indignado. Así lo dice. Así lo dice. Madre.
Qué barbaridad. Entonces él advierte a las autoridades civiles que no sé cuándo, no sé qué, pero el carnaval de ese año fue Carnaval total. fatal. Total, que llega un barco de Holanda, ole, ole, Holanda, Holanda ya se fue. y Holanda ya se fue, con unas ratas que no sé qué, total, que empieza una enfermedad a difundirse en el puerto, las autoridades portuarias no quieren hacer la noticia Pública. para no interrumpir el comercio, la cosa se les escapa de las manos. Marsella tenía 90.000 almas, de las cuales murieron 40.000. Wow, casi la mitad. Casi la mitad. Casi la mitad. Algunas cosas impresionantes, que entonces el obispo que tenía fe le dice a la venerable Anne-Madeleine Remusat que por favor le pregunta al corazón de Jesús qué hay que hacer para que remita la peste. La peste. Le dice, tiene que consagrarse toda la ciudad de Marsella y cada marsellés en particular, con la presencia de las autoridades civiles, al corazón de Jesús. Y tiene que establecerse la fiesta Y le dice eso. en la Iglesia Universal. Entonces, Monseigneur Henri de Balsas dice, dígale al sacerdote, si yo fuese papa, lo hacía. Pero como soy obispo de Marsella, Solo soy obispo de Marsella. preguntarle si podemos establecer la fiesta aquí y hacer la consagración así. Y el Sagrado Corazón dijo que sí. Entonces Qué llamó, interesante, Qué interesante. un detalle, en medio de la peste se murió todo el clero, menos 12. Se quedó Todo el obispo el clero. y 12. Porque los 12 que se quedaron eran los únicos católicos. Todos los filojansenistas, el Señor, en su bondad infinita, Ay, se los llevó. se lo llevo. Bueno, ya ¿Vale? está. Entonces Misericordia se queda el total. obispo con 12 curas. Jesús y los 12 apóstoles. Pues sí. Se quedó. Y el obispo, durante la peste, se remangó, llamó, bueno, hay un trecho, no sé si estábamos hablando de él. Sí, lo No sé veía si porque lo tiene. lo voy a leer porque yo cuando lo he oído, en fin, se me han venido muchas cosas a la cabeza que a lo mejor a ustedes, los que nos escuchan y nos ven, les puede sonar o les puede parecer cuanto menos cercano a la realidad que hemos visto. Le dice así, ¿no? Claro, eran 12 y le dice, ordenándoles que siguieran desempeñando su ministerio pastoral, porque claro, el miedo, al fin y al cabo, tal. Y le dice así el obispo, así como sería indigno de un soldado querer llevar la espada solo en tiempos de paz, sería también indigno de los sacerdotes, salvo que quisieran pasar por mercenarios, si solo quisieran confesar y administrar los sacramentos cuando no hubiera riesgo para su salud y su vida. O sea, le dice... Hay esto que es lo jugársela. hay. Claro que sí, y después hemos nacido para esto, ¿o no? Al fin y al Entonces, cabo. pero bueno, En fin, pongamos ¿cuánto? ahí un paréntesis. Sí, solo si alguien se acuerda de alguna pandemia, O se que- acuerda, ha vivido esa experiencia que y ha puedas- visto lo que fue no en todas las diócesis, no en todos los sacerdotes afortunadamente, pero cuánta tristeza y desolación hubo y cuánto abandono. Cuánto abandono, ¿no? Cuánto del abandono. rebaño Y hubo. que nos han contado cosas, casos que son estremecedores, don Carlos, que son Gente de muerta, llorar. muriendo sola, sin sacramentos, De etcétera. llorar. Sea por parte del Poder Civil, que prohibió la asistencia sacramental, sea por parte, vamos a hablar, claro, alguna de la cobardía en algunos miembros del clero, tristemente. Bueno, Sí, así es. pero bueno, el caso es que, Total, que se queda con esos 12 y adelante. bueno, cuando obtiene la respuesta de la venerable Ana Madalena Remusat, él consagra al corazón de Jesús, hace procesiones, consagra el corazón de Jesús, hace una misa en plaza pública, pero las autoridades civiles no se presentan. El resultado es que el corazón de Jesús le dice a la venerable Ana Madalena, si no se convierte en Marsella, viene otra peste peor. La peste remitió, volvió el carnaval, volvió el follón, el pecado, el horror, Y volvió la peste. y volvió la peste. Y de esta vez las autoridades civiles Se lo tomaron un se poquito lo tomaron más en serio y ellas también consagraron para ver cómo el corazón de Jesús quiere llegar a la cultura, quiere llegar Sí, sí. a la En la autoridad civil, sociedad, lo que quiere llegar a la hablamos sociedad. antes. Ellas consagran junto con el arzobispo, a partir de ahí remitió, y la promesa de que durante no sé cuántos años, 100 años, 200 años, no iba a conocer la peste en Marsella. Y de hecho Marsella fue totalmente preservada de la limpia peste. de todo eso, ¿no? Entonces, Monseigneur Henri de Balsas se mostró un obispo verdaderamente católico, verdaderamente valiente, hombre de fe, que supo leer en una revelación privada la voluntad de Dios, que supo arriesgarse su vida atendiendo a los enfermos, que supo enfrentar las autoridades civiles, que predicó contra el pecado, que predicó la conversión de los marselleses, que estableció en su diócesis la devoción al corazón de Jesús. Para mí que habría que estudiar la causa y hacerlo beato. Y sobre por lo todo, menos. don Carlos, que se remangó. Eso es y un fue obispo el de primero verdad. que estuvo ahí. Un obispo así dan ganas de conocerle. Hombre, es claro, y una de ser... maravilla. Porque se remangó y fue a donde nadie quería ir, Por tanto, confesando, llevando los sacramentos a donde... Es la primera diócesis del mundo, Marsella, en la cual se establece la devoción al Sagrado Corazón de Qué Jesús. impresionante. Y es ahí también donde ellos hacen un pequeño escapulario
que es lo que da pie al detente también. Le dice que se lo pongan, que lleven esa señal del corazón de Jesús y que con eso serán preservados de, Es de verdad, todo lo que mal. se ponían... Como era una especie de escapulario, Exactamente. pero que después dio origen a lo que... Y además decía detente, pero en francés. Sí, arrête, Arrête. para. Para. Como diciendo, hasta aquí no llegues. Hasta aquí. Y vamos a parar un momento, don Carlos, porque aquí uno se entusiasma, Hasta aquí hemos vuela, llegado. hasta aquí hemos llegado. Y vamos a tomar un poco de oxígeno porque quiero contaros algo, así que no se me vayan, son 15 segundos. Participe de la consagración a la Santísima Virgen. ¿Usted ya se ha consagrado? En el curso en línea gratuito de preparación que está a punto de comenzar, usted tiene esta oportunidad. Es un paso que cambiará su vida espiritual. Durante 30 De vuelta, detente, para, la peste para. Pero nosotros continuamos, don Carlos, vamos a seguir porque realmente el tema es apasionante y empezamos con San Juan volando y no sé, ya es vertiginoso. Estábamos hablando de la peste en Marsella, el obispo, Sor Madalena, pero vamos ahora a avanzar un poco más en la historia. Curiosamente, poco después de la muerte del padre Bernardo Hoyos, ¿no? Los jesuitas, que en cierta manera usted me comentaba antes y hablábamos, que muchos de ellos se pusieron problemas, son cerrados. Primero Portugal, después Francia, después España. Pero no contento con eso, aquí nuestro querido Carlos III, realmente se le ve con una incomprensible simpatía porque hizo algunas cosas que expulsa a los jesuitas aquí en España, pero no solo eso, prohibirá las devociones vinculadas a ella, como por ejemplo el Sagrado Corazón de Jesús. O sea, hasta eso llegan a prohibir. ¡Qué odio! Es una devoción súper perseguida. Pero es Lo que demasiado quiere tremendo. lo que quiere decir que, Es súper como buena. decía Santa Teresa, pronto empieza el diablo a enredar, buena señal. Buena Si se señal. ve el odio del mal, de alguna manera, contra la devoción, ahí se ve realmente Que la cosa es buena, buenísima. el valor. Que hay una excelencia en Una esa devoción excelencia que es extraordinaria. fabulosa. Porque no solo, muy influenciado también por sus ministros masones, quieren erradicar. Tanto es así que, usted me comentaba antes, 2 hechos solamente, podríamos poner muchísimo, de la Revolución Francesa, ¿no? La libertad que promulgaban se tiñe de sangre. El clero perseguidísimo como nunca. La bandera, esos que defendían, iban con el corazón de detente, Jesús. el corazón de Jesús. Pero me contaba el hecho usted de Si hay un sacerdote que era un gran devoto, impresionante. pero que no era juramentado, claro, por odio, como guillotinaron a tantos o masacraron a tantos. Pero este fue específicamente por haber sido un gran promotor y difusor de la devoción al corazón de Jesús, el padre Juan Bernardo. O sea, solo por eso ya era Sí. digno de muerte. Sí. Pero no solo eso, no fue en el Gran Terror. Este murió en el Gran Terror, que fue en el año 94-95, cuando mataron Bueno, y no sé cuántas masacraron. personas. Sí. Y también otras señoras que mueron mártires de la devoción al corazón de Jesús por haber distribuido imágenes del O sea, por corazón de repartir Jesús. una imagen del Es la corazón de libertad, Jesús. ¿eh? Sí, sí. Eran los defensores de la libertad. Liberté. Liberté. ¿Y qué le podía hacer de malo un corazón a alguien? En una estampita. Una estampita. Pero sin embargo los vieron como las enemigas de la libertad. Bueno, entonces, ¿qué hicieron con una tal Madame de la Villiers y sus hijas? Pues la guillotinaron porque distribuyeron imágenes del corazón de Jesús. Para no ver el odio. Y bueno, y como los vandeanos hicieron de su estandarte lo que Luis XIV no había hecho, ellos de alguna manera representaron Francia, la Francia verdadera. La Francia Se auténtica alzaron que contra defendía la fe. convención. Pues ellos fueron cruelmente traicionados por los aristócratas porque esperaban que volviese alguno de los hermanos de Luis XVI para liderarlos. Ahí hubieran reconquistado Francia. Claro, segurísimo. Nunca volvieron y bueno, fueron haciendo tierra quemada alrededor de sus villarejos, sus ciudades y tal, y bueno, fueron acorralados, llegaron al punto de ser masacrados, las famosas noyades de Nantes, o sea, que matían a todos en un barco y hundían los barcos, no hundían los barcos, sino los barcos tenían unas compuertas para que entrase agua hasta un cierto nivel y ahogaban a las personas Siniestro, multitudinariamente. ¿no?
Todo en nombre Pues, de la libertad, ciertamente, sí, ¿verdad que sí, sí? todo en nombre de la libertad. Bueno, entonces, el resultado es que toda esa gente pues, fueron mártires y soldados primero, guerreros del corazón de Jesús y mártires del corazón de Jesús. Los vandeanos. O sea, la revolución fue implacable, ¿va? Pero bueno, realmente fue un verdadero genocidio lo que hubo ahí. Porque asesinaron a esas mujeres, ancianos, niños, damiselas, señoras, todo el mundo. Sí. O Y sea, eso es una orden de la convención que está escrita, sí, o sea, fue votado y decía que exterminar a esos bandidos, ¿no? Así, Era directo. brigand, bandidos. Porque Entonces, incluso algunos reparten estampitas del corazón de Jesús. Tremendo, tremendo, tremendo. Pero bueno, avanzamos, don Carlos, la persecución, pero el corazón de Jesús con su amor se va abriendo paso y volvemos a España. Que aunque después se va a Francia, pero el origen es español. Sor Josefa Menéndez. Esta española, esta madrileña, que también venerable, en proceso de beatificación, y también tiene unas revelaciones que podríamos decir, don Carlos, que es el resumen de todo lo que es la devoción al corazón de Jesús. La quinta esencia. La sublimación absolutamente yo diría que de todo. Por ahora. Por ahora. La quinta esencia de la revelación del corazón de Jesús, por ahora. De o tal sea manera que es son algo tocantes, son impresionantes y son un verdadero desdoblamiento del Evangelio en plena coherencia con él, que iluminan de una manera eficacísima todos los pasos del Evangelio en los cuales nuestro Señor muestra o la compasión, la misericordia del Padre o la suya propia, como haber salvado al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, la parábola del Hijo Pródigo, todo eso. Y obviamente es la base de las revelaciones de Sor Josefa Menéndez, pero las revelaciones de Sor Josefa Menéndez de alguna manera nos dan una nueva fuerza para entender y hasta dónde va esa compasión y ese amor. Porque Sor Josefa Menéndez nace en 1890, o sea, está a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, entra en la compañía del Sagrado Corazón de Jesús y ahí tiene las revelaciones. Y ella escribe un libro, Un llamamiento al amor. Y se podría decir, don Carlos, que como la época contemporánea en la que ella vive, hasta donde estamos nosotros hoy en día, es en cuestión de fe, es de lo peor, resulta que el corazón de Jesús era más todavía. Exactamente. ¿No? Ella misma, es lo que usted decía, ese ardor de él que va consumiendo. Ella misma, y esto nos lo contaba siempre mucho en la etapa formativa, Monseñor Juan, nuestro fundador, que es también un gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Devotísimo, madre mía. Siguiendo el ejemplo de nuestro primer fundador, el profesor Plinio, él, Monseñor Juan, nos decía siempre, ¿no?, que Sor Josefa le decía al corazón de Jesús, pero ¿por qué no te coges a otra? Porque no hay ninguna peor que tú. Imagínese. O sea, como a Santa Margarita María dice, quiero hacer de tu nada y de tu miseria el abismo en el cual yo voy a rellenar con mi misericordia. Pues Sor Josefa Menéndez, algo así. Un alma buena, sin duda, pero con muchas tacañices. Que se va digamos que algo mezquinilla. Algo mezquina, algo así rebarbativa, y que el corazón de Jesús va conquistando y transformando, que al final la vuelven. Proceso de beatificación. Ahí está. Un poco hace en ella lo que va a hacer en todas las almas, ¿no? Una frase de ella: mi corazón encuentra consuelo perdonando. Parecería una frase así manida, que ya la hemos dicho mil veces, pero viendo todo lo que hemos visto del Sagrado Corazón de Jesús, de ese amor, de tal, adquiere otra dimensión. Sí, para él, en las revelaciones de Sor Josefa, el peor pecado para el corazón de Jesús es desconfiar de su misericordia. No importa en qué abismo de maldad hayas caído, si tú vuelves a Él, Él te perdona de una forma total, colosal, absoluta. E incluso se lamenta, ay, Judas, si Judas hubiese venido, yo tenía mi corazón abierto para haberlo perdonado. Porque el peor pecado no fue haberme traicionado, sino haberse desesperado. Y haberse apartado. ¿No? Haberse apartado. Entonces es así, ¿no? Mi corazón encuentra consuelo perdonando. No tengo más deseo que perdonar, ni mayor alegría que perdonar. Y cuando después de una caída un alma vuelve a mí, es tan grande el consuelo que me da, que casi resulta para ella un beneficio haber caído, porque la miro con particular amor. Esta doctrina, me acuerdo haberla oído del doctor Plinio varias veces diciendo, está en la misericordia de la Virgen, que bueno, como decíamos, es lo mismo, está en la misericordia del corazón de Jesús, que cuando uno pide perdón después de haber caído, puede llegar más alto que si no hubiera caído. Eso es algo que es, humanamente hablando, es absurdo, don Carlos. Es que es Dios. Ahí Estamos está. hablando de Por eso digo Dios. que el hombre, a veces cuando cae, lo propio es eso, el desánimo. Y no nos damos cuenta de que al revés, si yo me humillo, bajo la cabeza, digo, bueno, aquí estoy, no soy nada. O sea, Dios no solo te da, sino que te da todo lo que tenías y te da muchísimo más.
O sea, Entonces te dice, recompone, te da con más esplendor. ¿Cómo hacer entender eso a la gente, don Carlos? sí, porque el corazón de Jesús mismo dice, eso hay que repetirlo, no digo una, sino 1.000.000 de veces, porque Él sabe que nuestro orgullo nos cierra mucho sobre nosotros mismos. Y aunque caigamos 1.000.000 de veces. Las amo y las perdono siempre, y lavo en la misma sangre el último como el primer pecado que cometieron. Somos hijos de la misericordia y solo valemos por la misericordia que Él ha derrochado. Sí, sí. Como dice, es un derroche de su Totalmente. bondad, dice San Pablo, ¿no? Sí, Todo totalmente. esto son frases de la Escritura que aquí esto Adquieren- nos ayuda a entenderla mejor. Es un derroche de su bondad. Eso es. Sí, sí. Con las amo y las perdono, la lavo en la misma sangre en el último como en el primer pecado. Mi corazón nunca niega al alma, perdona al alma que se humilla. Ahí Y está. sobre todo, entiéndolo bien, Josefa, si lo pide con verdadera confianza. Ahí está. Certeza de que va a ser perdonado. Yo haré un gran edificio sobre la nada, es decir, sobre tu humildad, tu abandono y tu amor. O sea, el anonadamiento. Jesús, Dios nos pide eso, ¿no? Que nos anonademos y sobre todo eso, que se humille. A la Que gente es el dirá, gran pero pecado del mundo de hoy, don Carlos, el orgullo. Bueno, lo decía el doctor Piño, revolución y contrarrevolución, el orgullo, la sensualidad, pero la raíz de todo es el orgullo. O sea, ¿por qué el hombre muchas veces no entiende eso? Es por orgullo. es tal cual. Es por puro orgullo, porque el pecador se enfada consigo mismo porque él hizo algo malo, que él no podía haber hecho, no porque ofendió a Dios consciente de la propia debilidad. Los santos nunca se asustan cuando pecan, sí se duelen, pero no se asustan. Dicen O sea, de San Luis siempre Gonzaga, mantienen la paz de alma. San Luis Gonzaga dice que cuando él pecaba decía, soy yo. Hay que asustarse cuando uno lo hace bien, porque ha sido otro. Claro. Pero eso sí, hay que dolerse, hay que humillarse, pero eso hay que tener confianza en la plena, total y completa restauración del alma. O Total. sea, pero claro, eso exige eso, el anonadamiento, o sea, el vaciarse de sí mismo, como dice San Luis, ¿no? Y ponerse en las manos de, ¿no? Sabiendo que ese amor es restaurador, o sea, quema todo lo malo y hace que en el crisol de ese amor produzca todos los beneficios y todo lo bueno, ¿no? O sea, es algo que realmente... O sea, es un perdón misericordioso, se podría decir como nunca se ha visto en la Iglesia. Si bien que la Iglesia ha mantenido su fe, su doctrina en su integridad, porque el Señor en el Evangelio, o sea, en la revelación ya no lo ha dado todo, pero Sí, como yo que se diría descubre sí. algo así. ¿Por qué? Porque ¿qué es la misericordia? Amor a la miseria. ¿Cuándo se ha visto más miseria que en nuestros tiempos? Nunca. Entonces, lógicamente, la misericordia se va a manifestar con una grandeza mayor do que nunca. Ahí está. Lo que a mí me parece que alguno de los espectadores dirá, estos que a ver si llegan a un acuerdo, porque a veces hablan del castigo y ahora hablan de la misericordia. ¿En qué quedamos? Quedamos en que mientras estemos vivos, todo concurre al bien de los que tienen que salvarse. Claro, Y que sea el castigo, que sea el perdón. El castigo es para que la gente claro. se dé cuenta, caiga en sí. Pero después llueve un perdón que dice, Dios es el mismo que te hiere y te venda la herida, te la cuida, Sí, sí, dice la sí, sí, Escritura. sí. Te pone Entonces, la zancadilla, pero te pone el almohadón para nosotros que somos, caigas ahí. somos de la teoría de que todo es grande en Dios. Grande es su justicia, mayor aún, es verdad, es su misericordia, porque dice Santo Tomás en la Suma que la misericordia es la mejor manera de manifestar la justicia, Pues ya está. no se contradice. Entonces, la misericordia va a ser enorme. ¿Pero va a haber castigo? Probablemente sí, pero por misericordia. Ahí Porque el está. castigo en esta vida es una misericordia. El castigo eterno no, es justicia pura. Y ahí ya es Pero en esta eterno, vida además. todo castigo es misericordia para que la gente abra los ojos, se dé cuenta, O sea, recapacite. es una advertencia continua, Caiga en sí. constante de Dios por medio de esos Exactamente. actos externos que llamémoslo castigo, llamémoslo de lo que, pero que está ahí. Pero cuando la persona que ha sido castigada se arrodilla y se humilla, nuestro Señor lo va a recoger con tanto cariño y lo va a levantar tan alto, lo va a estrechar tan fuerte contra su corazón. Que entonces ahí vamos a entender qué bueno y qué suave es el Señor. Al ir iban llorando, al volver vuelven Entonces, cantando, ¿no? por tanto, sí que se va a manifestar como nunca la misericordia de Dios. Y ya se manifiesta. Mire qué interesante, otra frase le leo, don Carlos, y la desarrollamos. Estas heridas me las causa el desamor de los hombres, que como locos corren a su perdición. En el fondo es eso. ¿Por qué castiga a Dios o por qué nos advierte? Porque nos ve que estamos yendo al abismo. Claro, si hay alguien que va al abismo y Dios le para Claro, con una advertencia fuerte y potente, no es un acto de cariño. claro que sí. O es mejor dejarlo correr al abismo para no hacerle daño, para que se vaya. Sí, al Eso es final- como el sacramento de la unción del enfermo, de los enfermos. Una vez le dice a los familiares, está mala muerte, está en riesgo de muerte su pariente, su suegro, su suegra. Sí, quiere que le vayamos a... No, que se va a asustar. Que se asusta. Qué bobada, ¿no? Y resulta que le queda medio Es minuto. justamente la política contraria a la misericordia de Dios. ¿Se va a llevar un susto? Pues que se lo lleve un poquito, así no se lleva el gran susto Ahí después está. de la muerte.
Entonces, lo mismo. Otro punto. Sí, diga. No, Carlos, digo que perdón. nuestro Señor, digamos, se queja siempre de ese desamor que consiste sobre todo, no en el hecho de que pecan, sino de que cuando pecan desesperan del perdón, desisten del perdón, renuncian al perdón. O sea, el desamor del cual Jesús se queja es que una vez que tú has pecado porque eres miserable, no has venido a pedirme perdón. ¿Cómo es posible eso? O sea, lo que Si yo usted cada decía- vez que te perdono te muestro tanto tu amor que es casi un beneficio para ti, no el pecado, sino Claro. tu arrepentimiento y sobre todo mi cariño sobre ti. Entonces, esa Porque, mentalidad... digamos, entre comillas, el pecado en el hombre es lo normal, lo habitual, digamos así. Sí, porque sabe que somos hechos de barro, dice la Ahí Escritura. está. Lo que no es normal es que yo, teniendo ese conocimiento, sabiendo de ese amor... ¿Cómo dejamos de ser barro? Volviendo siempre a Jesús a pedir perdón. Y de tanto tener misericordia con nosotros, es que se van construyendo las virtudes y erradicando, extirpando los vicios. Bebiendo más siempre ni la fuente menos. de la misericordia, lavándonos siempre la misma fuente. Dice otra vez, Señor, con la misma sangre que lavé el primer pecado, lavaré el último. Y así. No se cansa nunca. Y cada vez que lo lava, no queda igual que antes, queda mejor que antes. Ahí está, eso es lo más impresionante. Es la generosidad del perdón, una cosa. Y ahí viene concomitantemente, don Carlos, un punto que también la gente, así como el castigo, la gente ya levanta la ceja cuando se le abra la cruz. Madre mía, ya nadie quiere sufrir. No esperéis que te vaya a hablar de otra cosa que no sea de la cruz. O sea, la cruz está unido a ese perdón, a esa misericordia, a ese amor. ¿Por qué? Porque cuando uno se ha visto 50 veces perdonado, nace en el corazón del hombre por una inclinación natural buena, puesta por Dios, de gratitud y de pagar amor con amor, porque eso es lo justo. Dice, ¿yo qué puedo hacer por él? Cuentan de la conversión de esta Sor Claire Crockett del Hogar de la Madre, Sí. una niña rebelde, muy poco preservada, muy poco inocente, muy mundana, muy de todo, con sus pecados, sus vicios y todo, pero que besa al Cristo y se da cuenta de todo lo que Él ha hecho por ella y que eso lo ha hecho por ella. Entonces, ¿y ahora yo qué hago por Él? Por eso dice Jesús a San Josefa, el alma que ama desea sufrir. Ahí está. Y ella, Sor Claire, concluyó, la única manera de corresponder al bien que Él me hizo es darle toda mi vida. Y eso implica un sufrimiento, Implica una un renuncia, holocausto, una abnegación, renuncia, una entrega todo, absoluta. ¿Vale? Y el sufrimiento, dice Jesús, aumenta el amor. Y el amor y el sufrimiento unen el alma estrechamente con Dios hasta hacerla una misma cosa con Él. ¿Quién hizo este recorrido primero? El Inmaculado Corazón de María. Ahí está. Tanto amor, tanto sufrimiento, fue una sola cosa con Claro. Dios. O sea, se hizo uno. Se hizo uno. Su misericordia sí, pero con una exigencia. A aquellos que somos perdonados a través de ese amor infinito del corazón de Jesús, el Señor nos pide lo que le pidió a Sor Claire, un cambio de vida, ¿no? Un cambio de vida. Es lo que el corazón de Jesús quizás nos esté pidiendo a cada uno de nosotros, ¿no? A todos los que nos ven, empezando por nosotros mismos, ¿no? Porque hay que empezar por la propia casa. Es ese cambio de vida. Un propósito en este mes del corazón podría ser ese, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a todos los que nos ven o a todos los que muchas veces dicen, ay, don Carlos o padre tal, yo es que llevo 40 años cayendo en el mismo pecado, es que llevo que no consigo deshacerme de este vínculo, no consigo tal? Al final llega un momento y dices que ya me desespero. Claro. ¿Qué hago? Hay que decirle que el corazón de Jesús puede cambiar todo, puede erradicar todos los vicios, perdonar todos los pecados, que a veces tolera que pequemos por mucho tiempo porque es grande nuestro orgullo y nos quiere ver bien humillados, porque solo el que se humilla es exaltado. Él solo puede abrazarnos y llevarnos a la altura de su corazón si nos ve muy humillados. Por eso lo permite. Pero que nunca hay que cansarse de volver a empezar, de pedir perdón, porque Él nunca se cansa de perdonar, nunca se cansa de buscarnos, nunca se cansa de perseguirnos, nunca se cansa de darnos su gracia. Solo que el perdón, ojo, no nos conserva en el pecado. El perdón de Él nos va arrancando del pecado y nos arrancará de verdad. Aunque caiga 1000 veces. Aunque caiga 1000 veces. Siempre como que me va a arrancar un milímetro. Hay que milímetro. volver. Él me va a perdonar y 1000 veces nos va a perdonar. Hasta que llega un bendito día en que dice, ¿y el vicio este dónde está? Y lo transforma. Y nos transforma por completo. Por lo tanto, pues también se nos exige un poco de renuncia en la vida personal de ciertas cosas. Claro, porque no se puede hacer todo así de repente. O sea, exige una renuncia, ¿no? Exige la humildad de creer que como Él nos ama, los mandamientos que nos ha dado son buenos. Que no ha hecho nada por capricho ni por arbitrio, sino
Todo ha emanado así de la sabiduría de su corazón, que quiere solo nuestro bien. Si nos ha dicho, esto no lo hagáis, esto no lo hagáis, esto hacedlo, es porque era bueno para su gloria, a la cual él nunca puede renunciar. Claro. Pero también era bueno para nosotros, porque el pecado arrasa el corazón del hombre. La virtud lo edifica, lo construye, lo hace más grande. Lo ennoblece, ¿no? Lo Como en ennoblece. Santa Bernardita, ¿no? Exactamente. Que veían ahí, madre mía, se quedaba enflachado. Es tanto lo que me agrada un alma cuando se abandona a mí de verdad, que aunque esté llena de imperfecciones y miseria, hago de ella un cielo donde me deleito en morar. La confianza. Sí, digamos, en Santa Gertrudis era la suplecio, o sea, que suplantaba, Sí, que sí. o sea, que ya entra mucho de misericordia, Sí, de también, que perdón, ya de es todo. solidaridad, de unión. En la otra, reparación, aquí pide confianza. Es la palabra clave. Que si la persona confía, lo va a llevar a reparar, a suplir y a muchas otras cosas. Ya todo. La palabra clave es confiar en su bondad, no renunciar a creer en Él y a confiar en su bondad. Eso es todo. Porque me deleito en morar. O sea, morar es mucho más Con que pasar una todas tarde. las miserias e estar- imperfecciones que uno tiene, si uno confía en que Él lo va a perdonar, lo va a sanar a uno, uno es el cielo donde Jesús se complace en vivir. ¿Qué más podemos querer? Es que no hay otra cosa. No hay. No hay. Realmente es un abismo, pero un abismo de amor, de entrega, de todo, de todo, de todo. No temas, no me abandones. Son tantas las almas que huyen de mí, déjame al menos morar en la tuya y complacerme en ella. Ve, almas que huyen de mí. Ahí está. Es el médico que les puede curar. Por eso el doctor Pino decía, ¿no? Cuando hacemos algo malo no hay que huir de Dios, hay que huir a los brazos de Dios. Echarse en los O brazos sea, de Dios. tirarse ahí como un niño a los brazos Perdón, de lo he la vuelto a madre. hacer, perdón, soy miserable pecador, perdón. Confío que me vais a sanar, que me vais a curar, que vais a hacer de mí un santo, que vais a hacer de mí una persona capaz de sufrir y de amar sinceramente. Y Dios lo hace. Dios hace maravillas. Tanto es así que mora, ¿no? Déjame al menos morar en la tuya y complacerme de ella. Y ella que era, eso es lo que usted decía, una persona así mediocrona y tal y cual, o sea, Dios se complace en vivir en ella, pues cuanto más en cada uno de nosotros, ¿no? Pero claro, el gran pecado del mundo, el gran pecado de la revolución, el orgullo, lo que hemos hablado antes, ¿no? O sea, ese contrapeso que el demonio ha puesto en el mundo de hoy a través de la revolución y todos los actos revolucionarios para que el hombre no vea o no tenga capacidad de ver o no quiera ver cómo vencer ese orgullo, cómo darse cuenta de todo ese amor inmenso, insondable, cómo percibir que ese amor es para cada uno de Bueno, nosotros. Santiago en su epístola dice, acercaos de Dios y Dios se acercará a vosotros. Quizá este podcast pueda servirle a algunas almas, para ellas mismas, para que ellas instruyan y exhorten a otras almas a dar ese primer paso. Confía, lánzate. El eunuco, que se bañe 7 veces. ¡Ay, me voy a Bueno, Farfar y no sé cuánto! Los ríos de Damasco son mucho más limpios tal vez, no sé, o Sí, más bueno, lo que caudalosos o que este riachuelo ahí, el río Jordán, que es un pequeño río para Sí, sí, lo que un riachuelillo, conocemos hoy sí. en día, no tanto aquí en Europa, más en América, en Brasil y tal. Y le dice, ¿Tanto cuesta? ¿tanto cuesta? Vamos. Inténtalo, por lo menos, ¿no? Entonces lo mismo, inténtalo, confía. Pero ¿será que yo? Confía. Pero entonces, confía. Ahí está. Da el primer paso. Ahí está, ahí está. Y, hermano Carmelo, hay una cosa que yo quiero decir. Tenemos, claro, la Josefa, pero solo mencionarla de paso. Y sé que usted también es un gran devoto de ella. La Madre Maravilla de Jesús. Madre mía. Qué maravilla. Qué maravilla, qué santaza. No nos hacemos idea la Para la cerrar el grandeza. ciclo español, digamos, Sí. sé que todavía está abierto, seguro hay cantidad de devotos y seguro que como que hace el Carmelo para acompañar al corazón de Jesús que está solo en el Cerro de los Ángeles. Tal cual, tal cual. Y el corazón de Jesús, en prueba del amor que Él tiene a esa institución fundada por ella, manda. Providencialmente hace con que ese corazón que fue fusilado, Profanado, vilipendiado. dinamitado, pero que ni fue atingido por las balas, ni se rompió con la dinamitación, quedase intacto, fuese custodiado en la clausura, en el secreto de la clausura, por las monjas carmelitas que hay, de Santa Maravilla. viviendo de la inspiración, el impulso de Santa Maravillas, siguen consolando y haciéndole compañía al corazón de Jesús.
que está en el monumento. Me parece que es algo que no se podía dejar de mencionar. No. Y yo creo que con eso, don Carlos, ponemos el broche de oro a estos 2 podcasts, que iba a ser uno, pero que se nos ha ampliado a 2, porque realmente el tema es amplísimo. Yo creo que es el broche de oro, porque realmente en el mundo en general, y Francia como país y como hija primogénita de la Iglesia, pero España ha tenido una vinculación con el corazón de Jesús muy grande. Muy grande. Lo que decía el beato Hoyos, ¿no? Yo reinaré en España, aún con más fuerza. Bueno, con más... el detente ha sido también escudo de muchos mártires y soldados de Cristo que han dado su vida a lo largo de nuestra historia, incluso en episodios que no han cumplido todavía 100 años. No, que va. Y que el monumento ese al Sagrado Corazón esté en el epicentro de España, o sea, que sea el centro neurálgico de España, que irradie su devoción y que esté ahí una santa de la altura y de la categoría de Santa Maravilla, custodiando ese corazón. Yo creo que nos tiene que hacer pensar cuánto Dios, cuando ama a alguien, lo ama hasta el extremo. Sí, es fiel. Lo ama hasta el final y por más barrabasadas que le hagamos, por más judiadas que le hagamos, Dios está ahí. Lo que decía el beato Bernardo de Hoyos, ¿no? Porque va creciendo ese amor. Y para, no sé, si Sí, queremos sí, decir porque... una palabría también sobre ya el carisma de los heraldos, aunque esto merita un podcast aparte, pero recordar la devoción de doña Lucilia al corazón de Jesús, una devoción discretísima, Casi pero que... profundísima, eso que cuenta Doctor Pino de llegar ya siendo el adulto, ella ya muy mayor, llegar a la tarde, porque el Doctor Pino se entretenía con sus discípulos haciéndoles reuniones, conversaciones. Trabajaban durante el día y se quedaban por la noche rezando, conversando, haciendo apostolado. Llegaba de noche y la encontraba en una penumbra, de pie, como que embebida en una especie de ambiente del Sagrado Corazón de Jesús, rezándole a la imagen del Corazón de Jesús con tanta suavidad, tanta profundidad, que él le ponía las manos en el hombro a su madre le ponía la mano a él y se quedaba rezando todavía un tiempo. No conseguía como que despegarse del corazón de Jesús, pero sí como que lo quería envolver a él más bien en esa atmósfera de intimidad con el corazón de Jesús, que hizo con que para ella, doña Lucilia, la iglesia de su vida fuese la iglesia del corazón de Jesús, de los salesianos en San Pablo, en la cual el Doctor Pino recibió fuegos de artificio, de gracias, de consonancia, de simpatía, de amor, de entusiasmo por el corazón de Jesús, que lo marcaron toda su vida, que marcaron todo su ideal, que hizo con que él constituyese de su lucha, que era la contrarrevolución, constituyese su lucha toda basada en el corazón de Jesús. Como decíamos en el otro podcast, la esencia de la lucha contrarrevolucionaria es la devoción. No el debate contra las ideas marxistas de la Revolución Francesa, de la Revolución de la Sorbonne, hippie, de la Revolución... No, es llevar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús hasta las últimas consecuencias. Y uno de los últimos comentarios que él le hizo a sus hijos espirituales antes de irse al cielo fue justamente en el año 91, si no me engaño, que nosotros creo ese año fuimos a San Pablo. Sí, exactamente, 91. Juntos. Llegamos un poco después, llegamos en julio. Él en junio, el Día del Corazón de Jesús, hizo una reunión que nosotros llamamos Santo del Día, hablando de Jesús, Corazón de Jesús, Rey y Centro de los Corazones. Él fue que derrumbó una taza de cristal de una cierta calidad, fina, que tenía que haberse roto en 1000 pedazos y que cayó al suelo y se puso de pie intacta. Un Luego aplauso un brinco y tal. así, Él habló de la confianza de una gota de agua que estaba en la taza, viendo la taza hacer piruetas, que tenía que hacer de que todo iba a terminar bien, y aplicándolo eso a la devoción al corazón de Jesús. O sea, como nosotros, como espiritualidad de los heraldos del Evangelio, siendo una miembro vivo en cuanto a institución de la Iglesia, recibimos, gracias a doña Lucilia y a él, esa devoción al corazón de Jesús, que en él, pues por un lado se purificó de algunas escorias, como decíamos, de una devoción excesivamente sentimental o dulzona, que confunde sentimentalismo con misericordia. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Como hemos visto, pero al mismo tiempo como que llevando la devoción al corazón de Jesús a un esplendor, un brillo que también es muy importante para el futuro. Claro. O sea, es como que abre un capítulo nuevo en la devoción al corazón de Jesús, que tiene que desarrollarse y dar frutos y maravillas nuevas. Y usted hablaba en el anterior podcast, el triunfo. Tiene que haber un triunfo. Exactamente. Ese triunfo que se va a unir y se va a vincular al triunfo del Inmaculado Corazón de María, en esa devoción que es un solo corazón, y que de ahí vendrá el reino de María y por ende el reino de Jesucristo. Exactamente. Don Carlos, se nos va el tiempo, pero el corazón de Jesús se queda en el corazón de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, de verdad. Han sido 2 podcasts realmente fenomenales. Sí. Invitamos a todos que aumenten la devoción al corazón de Jesús, que se consagren a Él, que de verdad le pidan con un ahínco y en fin, ¿qué le voy a decir yo? 30 segundos.
Pues un nada, consejo, viendo- una palabra y una bendición. Viendo la situación del mundo como está, nada de desánimos, de derrotismos, de catacumbalismos, de desnorteamiento. Tenemos un general, triunfador, vencedor, como lo presenta el Apocalipsis, el Sagrado Corazón de Jesús. Él prometió el triunfo, no sabemos cómo, pero sabemos el qué. Y es que a pesar de sus enemigos, Él va a triunfar. A pesar de sus enemigos, el Inmaculado Corazón de María va a triunfar, y que unidos en esa esperanza, en esa expectativa profética del triunfo del corazón de Jesús, todos nos renovemos en nuestro ánimo para seguir dando lucha, dando guerra, combatiendo, santificándonos, uniéndonos a Él, hasta el bendito día en que Él intervenga. Y que así sea y que sea pronto. La bendición, don Carlos. Y por intercesión de María Inmaculada, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Don Carlos, muchas gracias. Pues Muchas gracias a todos ustedes y nos seguimos viendo, volando con águilas. Esta vez voló alto, pero seguiremos subiendo. Salve María. Salve María.